Ahí estamos, buenos días. Vemos que se van sumando. Ya tenemos más de 40 personas conectadas. Hola Gabriel, Aquiles. Vamos a esperar unos minutos más para dar comienzo. Ya son 52 las personas conectadas. Vemos que está conectado Jorge Lira, Julio Valencia, buenos días. Buenos días, Jorge Reategui, José Miguel Gamero, buenos días. José Tucho. Hola Lore. Esperamos 3 minutos más y comenzamos. Buenos días, Peter, Anders, Manuel, Rizal, Majo. Hola Maritza, buenos días. Hola Nino. Bueno, esperamos un minuto más, que se siguen sumando y comenzamos. Bueno, estamos de vuelta. Buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar, el primero que vamos a estar haciendo este año acá desde Vistach, que tiene que ver con las perspectivas económicas, políticas y laborales que nos van a afectar en los próximos meses con respecto al tema que, bueno, que ya sabemos y las medidas que ha tomado el gobierno. Así que, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Justamente está alineado nuestro propósito como empresa y en un momento como este, ayudarnos y sobre todo a los líderes de las organizaciones a que puedan tomar mejores decisiones con respecto a lo que está pasando. Por eso es que estamos organizando este webinar, que cambiamos la presentación que teníamos de modo presencial a virtual, para no dejar el espacio vacío, y es un tema que nos llegaron muchísimas consultas y hay mucha incertidumbre. Por eso es que estamos haciendo esto desde Vistach. Bueno, les comento un poco lo que tenemos como agenda. Va a haber una presentación de Carlos Basombrío, de Diego Macera y de Jorge Toyama, desde el punto de vista político, económico y laboral. Las reglas para el webinar son que en su pantalla van a encontrar las iniciales Q&A, y ahí van a poder ir mandando, que sé que algunos ya estuvieron mandando las preguntas. Hasta ahora ya recibimos más de 50 preguntas. Entonces, van a estar las 3 presentaciones, y después de las presentaciones vamos a hacer preguntas y respuestas. Ahora sí les voy a presentar a los expositores para que arranquemos. Carlos Basombrío, sociólogo, analista político, exministro del Interior. Diego Macera, que es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Y Jorge Toyama, socio en Vinatea y Toyama. Así que para arrancar con la presentación, vamos con Carlos Basombrío. Bienvenido, Carlos. Hola, hola con todos. Un gusto de compartir una circunstancia muy especial en la vida del planeta. Y evidentemente lo mío es lo menos urgente y relevante. Tómenlo como una introducción para
luego entrar a los temas económicos y laborales que creo que son los más urgentes para un grupo como ustedes. Quiero compartir un piso común sobre la opción peruana, ¿ya? Porque está habiendo en el planeta algunas otras opciones. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es que el virus se va a contraer a lo largo del tiempo por casi toda la población. Ese es un punto cuando haya vacuna, probablemente mucho, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que se tiene que conseguir, y ese es el objetivo de recluir a la gente, es evitar que se produzca una concentración tal de casos graves en el sistema de salud, recuerden la precariedad del nuestro, que colapse el sistema y más bien con distintos niveles de cuarentena hacer que se expanda en el tiempo esta incidencia. Ahí están las diferentes opciones. El caso 1 de total libre movilidad, que casi ya no hay en el mundo en este momento, llegando hasta lo que probablemente sea el caso italiano, 1 de cada 8 se mueve, o sea, el mínimo que se pueda. Nosotros evidentemente debemos estar el proyecto del gobierno debe estar en 1 cada 6, 1 cada 4, pero hay dificultades en su implementación. La otra opción la expresa muy radicalmente Boris Johnson de Inglaterra. ¿Cuál es el razonamiento científico detrás? De todas maneras, vamos a llegar a esto se va a expandir, hay que aislar a los ancianos y no impedir que el virus se expanda, porque la inmensa mayoría de los que no son ancianos se van a salvar, incluso ha advertido que se preparen porque va a haber muertes adicionales. Eso es una opción donde el eje que plantea es, bueno, no vamos a destruir nuestra economía por esto. Con otros razonamientos, pero Bolsonaro en Brasil y en México, AMLO, están haciendo cosas parecidas, en el caso de AMLO incluso jugando sigue haciendo saludos, abrazos y todo. Vamos a ver, yo creo que la mayoría se inclina a pensar que lo que se está haciendo acá y en otros lados es la alternativa correcta. La única nueva información que ha surgido es que un japonés ha contraído el virus por segunda vez. Con lo cual, si esto se confirma y si esto se expande, la solución vía la opción tomada por todos se complejiza. Veamos ahora, digamos, cómo estamos. Hemos disparado la bala de plata. O sea, no podemos decir a los 15 días, bueno, 15 días más, porque así no funciona. Es absolutamente imposible que esto funcione de esa manera. ¿Por qué 15 días? Porque el virus tiene un ciclo de 14, se presume que va a tener un pico hacia arriba y luego hacia abajo. Siguiendo con nuestra exposición, ¿cuáles son las dificultades inmediatas? La primera, ayer el gobierno ha anunciado medidas, 9 millones de personas no aguantan una semana sin trabajar. De esos hay muchos que no aguantan un día sin trabajar. Trabajan el diario para comer al día siguiente. ¿Qué cosa hacemos con esa gente? El gobierno ha planteado 380 soles para cada persona, lo cual no es poco, y que si se consigue un sistema de distribución de ese dinero eficaz, que además no rompa con la cuarentena, puede ser una ayuda importante. La otra, la criollada, es que los otros se preocupen por la cuarentena, yo me llevo todo lo que hay en los anaqueles, yo sí salgo, etcétera, que, como sabemos, está demasiado en nuestra cultura en todas las clases sociales. Los límites de nuestro sistema de salubridad, el número de camas de UCI que tenemos en el Perú son 685, según una versión informada, de las cuales, como es normal, están ocupadas 90%, no es que se van a desocupar. Entonces, es un tema bien delicado, porque además viene lo inevitable. Hoy día ya son 114 casos y va a ir subiendo. Eso es descartado y luego va a ir, si todo sale bien, bajando y el día 16 saliendo adelante. Sigamos con lo nuestro. Entre tanto, la política continúa. Anoche ha juramentado el nuevo Congreso, algunos comentarios breves. Es un Congreso tan malo en calidad humana, profesional, ética, como el anterior.
quizás había sido ingenuo pensar que pudiera ser diferente. La diferencia es que son otros y está fragmentado. La demostración de ayer de una juramentación en la cual no siguieron ninguna de las recomendaciones que planteaba el gobierno para la cuarentena durante las 8 o 10 horas que estuvieron ahí, da cuenta un poco de esa distancia emocional que ya genera este Congreso. Otro dato, la declaración jurada de intereses que expresa, digamos, esa voluntad de no tener intereses ocultos. Solo hasta unos días 5 congresistas la habían hecho, lo que da unidad, y la quieren derogar. Da unidad de las complejidades. La principal preocupación es qué va a, o sea, estamos en otro tema, nuestra capacidad de fiscalizarnos es poca, y otro temor que tengo es que comiencen a hablar y a pontificar y dar cátedra sobre lo que se tiene que hacer, enredando todo. Ojalá que eso no suceda, en todo caso hay que hacerle oídos sordos y guiarnos por las autoridades. ¿Qué pasa yendo al siguiente punto, qué pasa con nuestro gobierno? Sigue tan frágil como antes. Eso es algo que no podemos negar y ocultar. Vizcarra ha tenido que cambiar 35 ministros en casi 2 años. Y si le agregamos 3 más que deberían haber salido por distintos cuestionamientos, 38. El gabinete Ceballos ha perdido 11 ministros en el tiempo que ha estado, que son 5 meses. La opinión pública antes del coronavirus planteaba que el 56% pedía que se dejar el cargo. Ese es un paréntesis. Estamos en un paréntesis en la cual no vamos a entrar nadie a discutir estos detalles, pero conforme avancen los días y se necesite mayor confianza en el gobierno ante situaciones que parecen retrocesos, como esto de que la curva aumenta, comienzan a haber muertos, etcétera, esa falta de confianza en el gobierno es un tema difícil de manejar. ¿Dónde está la confianza hoy depositada? Y lo vemos en la siguiente lámina. Está depositada exclusivamente en el presidente. El 52% de la gente confía en él y creo que el manejo que ha habido de la crisis por parte de él en los últimos días va a hacer que esto suba aún más. La gente confía en su presidente y en ese sentido, porque hay otros países donde la gente no confía en su presidente, está molesta con su presidente. Tomen el caso de Chile, que tiene 6% de aprobación. Las decisiones que toma un presidente así son menos respetadas. Entonces, ese es un capital que tenemos que, por supuesto, entra en conflicto con lo que ocurra en la realidad. Ojalá que no, para quitarle en este momento crítico esa confianza. La última encuesta de Ipsos en los días previos, y con la siguiente termino, en los días previos de la aparición, de la masificación del virus, señalaba que confiaban en la política de salud. Yo quisiera terminar esto que viene a ser finalmente una introducción para dejarle más tiempo a mis colegas, con una reflexión mayor, que creo que vale la pena en estos momentos que tenemos demasiado tiempo para reflexionar, dada nuestra cuarentena de todos en estos momentos. Fíjense a la esquina, en el lado derecho de la pantalla, cómo estaban decontaminadas. Estas son imágenes de la NASA. El noreste de China, el eje productivo y económico de la China, cómo estaban decontaminadas, incluyendo Hong Kong abajo, en la víspera, digamos, de esta pandemia. Era realmente impactante ver cómo estaba todo marcado por las emisiones de carbono que están produciendo el calentamiento global. Hay quienes todavía sostienen que eso no es la causa, pero si ustedes ven lo que ha ocurrido 2 meses antes, 2 meses a 2 meses después, virtualmente esa capa luminosa que tapa la atmósfera ha desaparecido. Ha desaparecido. Obviamente es imposible que ni China ni el planeta puedan actuar de esa manera, pero sí da cuenta de lo importante de la acción humana para prevenir lo que puede ser
lo que se insinúa ser una catástrofe mucho mayor y además con fecha relativamente cercanas en el tiempo. Creo que esta pandemia puede ser útil para los gobiernos, para los pueblos, para las empresas, para redoblar esfuerzos contra la contaminación, el calentamiento global. Y creo que podría darnos una gran lección de que nuestra acción, la acción humana, es la responsable, quizás algo de los virus también, pero responsable del destino que nos estamos labrando, y a la vez nuestra acción correctiva sería muy eficiente para lograrlo. El mapa es abrumadoramente revelador, este mapa de la NASA. Y bueno, la caricatura, para darle un tono un poco menos formal al asunto, se quejan pues la gripe porcina, la vaca loca, la gripe aviar y el coronavirus, de que nosotros somos en gran parte los responsables de lo que está ocurriendo. Creo que una reflexión de esa naturaleza, y con eso termino, sería muy positiva para todos, para el mundo de las empresas, para el mundo gubernamental, para todos los ciudadanos, a raíz de esta complicada crisis global que estamos viviendo. Muchas gracias. Buenos días. Doy el paso a Diego Macera, quien va a hacer la parte económica, que creo que es tremendamente interesante e importante para todos. Buenos días, gracias Carlos. Yo quiero empezar la presentación primero dejando algo claro que en realidad todo el mundo sabe. Es un panorama de muchísima incertidumbre en los mercados reales, en los mercados financieros, y probablemente no tendremos una visión más fácil en las siguientes semanas. Sin embargo, ya hay algunos temas que van tomando forma. Lo que parece ser, para comenzar, una de las caídas más importantes en los mercados financieros globales, ya se viene dando en la última semana. Y eso, yo no quiero entrar demasiado en la parte macroeconómica, más que todo quiero invertir un par de minutos con esta primera diapositiva, que lo que demuestra es cuánto va a pegar esto en un contexto global en términos de crecimiento del producto. Para el mundo, se calcula un golpe de entre 1 punto y 1,5 puntos hasta ahora. Insisto, todavía hay muchísima incertidumbre, pero es son los estimados que tenemos por el momento. China también va a tener un golpe de 2 puntos probablemente. Para el caso de Perú, ya han empezado a salir algunos estimados de crecimiento del producto de los últimos días. Fitch Ratings sacó el jueves de la semana pasada, estaba en 2,3 de crecimiento para el 2020. Hay el BCP ha sacado algo más o menos en ese rango. Torne ha sacado algo parecido a 1,6 de crecimiento para este año en un caso negativo. Eso sería pues medio punto menos de lo que crecimos el año pasado. Sin embargo, conforme vayan avanzando las semanas, vamos a tener quizá esto más claro, sobre todo siendo lo más importante, cuándo va a pasar la cuarentena y cuándo vamos a poder retomar actividades, quizá poco a poco. Esto de repente no va a ser algo que se levante en 15 días, en 30. Vamos a hablar un poquito más adelante de la duración, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos una sensibilidad nosotros con el tipo de cambio, tanto personas naturales como negocios. Ahora, mirado en perspectiva, la verdad es que el tipo de cambio no ha subido tanto como ha subido en otros países de la región. Ahí tienen el caso de Perú, estamos todos partiendo, digamos, de base 100 en diciembre del año pasado, apenas unos 3 meses atrás. Y la verdad es que el tipo de cambio se ha depreciado un 6-7% en lo que va del año, de repente ya ha llegado a 8%, pero miren el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? De México, de Brasil, donde se ha disparado a tasas cercanas pues al 20%, ¿no? Para darnos una idea, eso es más o menos como que el tipo de cambio hubiera pasado en nuestro caso de 3,3 a 4 soles por dólar. Por supuesto, esto se ha complementado además en estos países que son exportadores de petróleo, ¿no? Con la guerra entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no? La guerra de precios, que ha pegado con un doble combo
a las economías exportadoras de petróleo como son estos países, ¿no? Miren, por ejemplo, el caso de Chile, que de repente tiene un comportamiento más parecido a nosotros, igual el tipo de cambio se ha disparado más de 10%. Quizá aplica un poco más acá esto de en el país, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es rey. No estamos tan mal como nosotros, pero sin duda esto es preocupante porque, y aquí ya es más una apreciación personal, lo peor podría todavía no haber pasado y todavía estamos camino a quizá un ciclo de depreciación del tipo de cambio que felizmente puede ser contenido por el BCR en caso se requiera. En el mediano plazo esperamos que retome a puntos normales. En el corto plazo, sin embargo, la volatilidad apunta pues para arriba. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos puntos esenciales para la economía del Decreto Supremo 044? ¿No? Aquí he resaltado, ¿no?, 3 de los artículos que considero que son los más importantes o quizás los que contribuyen más a la discusión, ¿no? El primero es qué cosa el gobierno está diciendo que sí puede operar, ¿no? Y que más bien se garantiza el abastecimiento de estas cadenas, ¿no? Obviamente alimentos, medicinas, saneamiento, energía, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y algunos más. Ahora, aquí hay muchos espacios en realidad grises y la verdad es que el gobierno ha tenido que sacar este decreto supremo ¿no?, de manera un poco apresurada, de repente con premura, porque obviamente la situación así lo ameritaba, pero mientras tanto va a ir corrigiendo algunas de estas áreas grises y que no han quedado tan claras, ¿no? En el artículo 4 que pongo acá, permite todavía el funcionamiento de hoteles y centros de alojamiento, básicamente para poder recibir a los invitados o a los huéspedes que ya estaban aquí y que no pueden salir del país y que en algún lugar tienen que quedarse. Sin embargo, el punto más importante es el que señalo ahí a continuación, que es esta que hace referencia justamente a estas áreas grises de proveedores que están de alguna manera vinculados con la actividad de alimentos o medios de comunicación o combustible, pero que no son directamente parte de la empresa, ¿no? En estos casos, la coordinación va a tener que ser con el Ministerio de Economía y Finanzas y, según entiendo, se está trabajando también con Produce. Las alternativas, algunas de las alternativas que se están barajando a nivel ministerial es que las empresas que estén vinculadas a estos sectores de excepción puedan emitir una suerte de autosalvoconducto, ¿no? Una suerte pues de hoja impresa, membretada de repente, o un carnet donde diga, oye, soy fulanito, cuando te para la policía, soy fulanito de tal y yo trabajo en tal empresa, ¿no?, que es proveedora de agua o que es proveedora de alimentos. Lo mismo se va a tener que trabajar con las empresas que son proveedoras de primer nivel, pero esto todavía no está tan reglamentado y todavía está un poco en el limbo. Lo bueno es que el gobierno es perfectamente consciente de esta limitación, o sea, digamos, no trabajo directamente para licor, pero soy parte de la cadena de sus empaques. ¿Cómo qué hago? Esto todavía no está claro, lo está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo espero que en los siguientes días ya tengan algunos reglamentos un poquito más delineados. Finalmente, el otro artículo que quería señalar es este artículo 7 respecto de la extensión de la paralización. Y aquí es importante prestar atención al último punto del inciso 7.1, que dice: se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio, ¿no? Y esto da pie para conversar respecto de que en el panorama actual, con la incertidumbre que tenemos, con las áreas grises que hay muchísimo espacio de discrecionalidad y de arbitrariedad de repente de las autoridades que están interpretando estas normas, ¿no? En la medida en que todavía no hay reglamentos lineados, en la medida en que todavía tienes muchas áreas grises, la autoridad, el policía que te para, el policía que te va a revisar en la oficina, tiene todavía mucho espacio de interpretación, ¿no? Y el 7.1 más o menos está permitiendo que haya esa discrecionalidad, lo cual es de alguna manera, la verdad,
entendible con una norma tan difícil y con tantas aristas en movimiento como esta. Siguiente, por favor. Ok, y aquí quiero llegar a algunos de los puntos adicionales de discusión del estado de emergencia que yo creo son los cruciales para un público como ustedes. El primero es la duración. ¿Ya? Esto ha sido por 15 días, pero la verdad que el consenso de lo que hemos ido pudiendo recoger en el Instituto Peruano de Economía es que en realidad estamos bastante más allá. Si bien no es el escenario base pensamos que está más cerca de los 30 días, los negocios deberían poder estar preparados para una situación excepcional de 2 meses. Esto es complicado por muchísimos motivos que vamos a desarrollar un poco a continuación. El primero y el más importante y el que está dando la vuelta ahorita es cadena de pagos y crédito, ¿no? Este es quizá lo que más aprieta el zapato, porque has tenido en realidad un choque doble, ¿no? Por un lado, tu demanda se ha caído, sobre todo pues en servicios, consumo, tu demanda ha sido súper golpeada, no está generando los ingresos que necesitas, pero por otro lado tu oferta también, ¿no? Porque no tienes a trabajadores no produciendo lo que necesitas hacer. Entonces, con este choque doble, la situación financiera de las empresas se pone la picota. Para esto el gobierno ha estado tratando de pensar algunos mecanismos que yo creo todavía se podrían fortalecer e ir mejorando con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué cosa ha dicho? Por ejemplo, micro, pequeñas y medianas empresas tendrán la prórroga para el pago de impuestos. Eso está bien, se puede ser bastante más agresivo en realidad. Lo fundamental aquí, más que el pago de impuestos, va a ser la coordinación que puedan tener con el sector privado, específicamente con el sector bancario. Los bancos obviamente están evaluando programas de reprogramación de deudas contingentes a cada caso, ¿no? BBVA ya lo anunció, BCP ya lo anunció, Interbank, Scotia, Banbif, todos están alineados en esto. El tema es que todavía esto se está viendo de manera muy aislada, banco por banco, política por política. Con un problema sistémico como este, lo que vas a necesitar es una rectoría muchísimo más clara de cómo se va a trabajar esto transversalmente con la SBS y con el MEF. No es muy claro todavía, pero hay algunos ejemplos globales que quizás son muy agresivos, pero que son interesantes de estar viendo. Francia, por ejemplo, está tomando desde ayer unas posiciones sumamente fuertes respecto de estos puntos, incluso hablando de condonaciones de deuda, condonaciones de intereses. Todavía no se ha llegado a esa discusión acá, pero la reprogramación y los intereses compensatorios es una discusión que vamos a tener urgente en los siguientes días. Ojalá lo que digo es que se trabaje a nivel de Estado, SBS, MEF, y ya no tanto como está trabajando hoy día por necesidad a nivel de empresa por empresa. El otro que de repente tiene un incentivo un poquito más de mediano plazo es el espacio que pueda tener el BCR. Nos comentaba antes que el BCR tiene una suficiente colchón como para poder aguantar un poco el tipo de cambio en función a cómo vaya viniendo la cosa. También tiene cierto espacio para empezar a cortar tasa de referencia, ¿no? Algunos ponen el estimado, algunos ponen 0.25, otros ponen 0.50. Esto se debe, a lo largo de los siguientes meses, esto va a irse dando conforme el BCR vaya midiendo la demanda. Posiblemente se traduzca en una reducción de tasas de interés en el mediano plazo, hacia el segundo semestre, pero no es la herramienta principal, ¿no? La herramienta monetaria, y los mercados financieros lo están enseñando ahorita, la herramienta monetaria no es la herramienta principal. De teletrabajo tenía apenas un par de comentarios. En realidad, quizá prefiero dejárselos a Jorge, que es la siguiente presentación. Y sí quería conversar un poco, ya en mis últimos minutos, de unos temas adicionales. La mejora continua de la regulación, en este caso, es parte de la estrategia, ¿no? El Consejo de Ministros se ha reunido ayer, posiblemente se vuelva a juntar en los siguientes días. Hoy, y está tomando medidas conforme la situación avanza.
En un contexto tan difícil como este es imposible prever todos los campos, eso es normal, y vas a tener que ir mejorando poco a poco, ¿no? Esto lo tiene obviamente previsto el gobierno, y con esto lo que quiero decir es hay que estar atento todos los días a los cambios regulatorios que van a ir habiendo. Algunos pueden ser bastante gruesos. ¿Qué cosa, a qué cosa va a estar atento el mercado? ¿Qué cosas van a estar viendo el mercado? Yo creo que va a haber tres indicadores claves a seguir en los siguientes días para ver cómo desarrolla bolsa, cómo desarrolla el mercado financiero y cuál es la reacción de las autoridades. El primero es que estar siguiendo los datos de contagio y de salud, ¿no? Con datos de contagio, datos de cómo avanza en otros países, cómo avanza en este país, cuál es el avance con de repente vacuna, cuál es el avance con de repente antiviral, si hay recontagio en China, ya lo mencionaba Carlos hace un ratito, el tema de recontagio va a ser urgente. Los datos de salud va a ser un punto fundamental. Dos, la confianza en el gobierno, tanto para medidas de salud como para medidas económicas, ¿no? Un gobierno que no transmite confianza, que no transmite seguridad en lo que está tratando de implementar, puede hacer peor una situación de pánico que ya existe naturalmente por el virus que se ha desatado. Entonces, salud, confianza en las medidas del gobierno, y el tercer punto, que también va a ser fundamental analizar en los siguientes días, es cómo van los resultados reales de las empresas, ¿no? Más allá de la cotización en bolsa, más allá del tipo de cambio, es, oye, ¿cómo están viniendo los earnings? ¿Cómo están viniendo los ingresos? ¿Cómo están viniendo las ganancias? ¿Cómo está viniendo la reestructuración de deudas? La situación real de las empresas, que todavía para la cual todavía no tenemos data, va a ser un escenario, va a ir cambiando el escenario político también. Con eso quiero dejarle ya la oportunidad de comentar más la parte laboral a Jorge. Muchas gracias. Jorge. Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos seguir con la parte laboral en este webinar. Vamos a ver rápidamente los efectos laborales del coronavirus y un poco la situación de emergencia, cómo se está gestionando en la empresa, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay 4 factores que inciden en las relaciones laborales rápidamente, ¿no? La ley, evidentemente, que es el componente más importante. Hoy día, más importante tal vez es la interpretación del juez, del inspector, del policía que te para, ¿no? En tercer lugar, la reputación de las empresas y la reputación de los trabajadores y sindicatos, ¿no? Creemos que estos factores son importantes en una coyuntura como la que estamos viviendo, ¿no? La siguiente. Solamente detengámonos en las empresas, ¿no? Las empresas hoy día, es un tema global, no tienen una buena imagen, ¿no? Cuando se habla de corrupción, concertación de precios, multas, evasión de impuestos, hoy día abusos de empresas que encierran a sus trabajadores para que laboren pese a la situación de emergencia, etcétera, pues genera que el top of mind de las empresas no sea bueno, ¿no? Y eso es importante porque quien interpreta y aplica la ley es un ciudadano promedio, ¿no? Es un inspector, un juez, un funcionario público, un policía. Es el que va a interpretar y aplicar hoy día la norma, ¿no? Que es en este tipo de crisis y con el corto tiempo que hay, el que prácticamente va a decidir la vida laboral de una empresa, ¿no? La siguiente. Importante las medidas laborales que se han tomado, ¿no? Creo que en grosso modo, ¿no? Carlos Basombrío lo decía un poco al inicio, hay como que 2 grandes respuestas, digamos, en el plano laboral frente al coronavirus, ¿no? Yo lo resumiría como modelo chino o modelo italiano-español, ¿no? El modelo chino supuso la prohibición casi total del trabajo, ¿no? Nadie puede salir ni siquiera a trabajar, salvo actividades muy limitadas, ¿no? Es una prohibición extrema la libertad de trabajo y la libertad de empresa. El segundo es el modelo europeo, ¿no? Que se ha implantado en España, Italia, ¿no? Donde la gente sí puede ir a trabajar, ¿no? De hecho, la norma dice que tú puedes trabajar, salir para trabajar, para comprar algo o para temas de salud, ¿no?
Inclusive hasta una peluquería está abierta en España, por ejemplo, ¿no? Hay un toque de queda, digamos, más por el lado de, de que no puedes ir al parque, no puedes ir a correr a hacer deporte, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero el trabajo, o sea, se puede trabajar a puerta cerrada, salvo establecimientos comerciales de salud, de alimentos, como ocurre aquí, ¿no? Pero una fábrica de muebles podría trabajar, y puede trabajar hoy día todavía allí, ¿no? En Latinoamérica más se ha seguido el modelo europeo que el chino, ¿no? Lamentablemente el gobierno peruano, en mi opinión, debió evaluar mejor esto y ha optado por un modelo prácticamente chino, ¿no? Donde solo algunas actividades pueden trabajar y no está permitido trabajar a puerta cerrada, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es un poco las caras laborales, ¿no? ¿Cómo afecta a las empresas y cómo afecta al trabajador? Entonces, ¿cómo afecta a las empresas? ¿No? Para eso tendríamos que ver qué actividades están permitidas y prohibidas, ¿no? Un poco Diego ya lo adelantaba también, ¿no? Muy bien. La excepción es lo que se puede trabajar a la izquierda de la pantalla, por lo menos la que yo estoy viendo. La excepción, o sea, que sí pueden trabajar, ¿no? Que son sector de alimentos, salud, bancos y servicios esenciales. Servicios esenciales, ¿no? Energía, telecom, ¿no? Transporte, clínicas, servicios funerarios, etc. La regla es que, más bien al lado opuesto, es que no se puede trabajar, ¿no? Restaurantes, comercios, servicios, ¿no? Y si uno trabaja, pues hay multa, el ministro ha hablado de pena hasta de cárcel, y un trabajador podría demandar daños y perjuicios si es que una empresa labora pese a que debería estar prohibida. Sin embargo, hay una zona gris enorme, notable, ¿no? Pongo el caso de una empresa cervecera que ha salido en las redes, ¿no? Una empresa fabrica cerveza principalmente y también agua y bebidas gaseosas, ¿no? Pero el principal componente, por lo menos hacia afuera, es la cerveza, ¿no? Entonces, claro, el sindicato ha salido a decir, oiga, acá pues la cerveza es alimento o no es alimento, ¿no? Gran discusión, ¿no? Para algunos es, sobre todo en época de aislamiento, puede ser hasta esencial, ¿no? Pero bueno, al margen del comentario, el tema es bien técnico e interesante, ¿no? Una empresa que fabrica predominantemente cerveza, pero también agua, debe parar todo, debe parar en parte, solo fabricar agua, pues hay zonas grises ahí, ¿no? Hay zona gris. Tal vez no haya tanta zona gris, por ejemplo, en aquella empresa pues, que produce papel higiénico, que produce, ¿no? Servilletas o papel toalla, ¿no? Sobre todo papel toalla, ¿no? En esta época. O aquella empresa proveedora pues, de una cadena de suministro, ¿no? Yo soy el principal fabricante, por ejemplo, de cloro, ¿no? Y sin el cloro, pues, muchos productos químicos no producen, Sedapal no puede trabajar, en fin. Entonces, las empresas proveedoras de servicios esenciales también estarían, me da la impresión, como indispensables, ¿no? Y deberían trabajar. Pero el gran tema son las zonas grises, ¿no? ¿Quién va a definir esa zona gris? ¿La autoridad va a sacar una norma? Imposible, ¿no? Ya estamos en el día, quedan 13 días, quedan 7 días hábiles nada más, ¿no? Entonces es muy poco probable que salga alguna norma de zonas grises, ¿no? Quien va a definir esa zona gris es el policía, el militar, cuando en la calle te diga, bueno, usted no es, pues, o sí es, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas, actividades grises que son la mayoría, ¿no? de actividades, pero la regla, me da la impresión, es que si hay duda, pues debería ser una actividad no permitida, me parece, ¿no? Pero bueno, la siguiente. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿No? Entonces, si la empresa puede operar, ¿no? Es decir, es una empresa de alimentos, de bebidas, de químicos, de productos de aseo personal, ¿no? Detergente, champú, papel higiénico, toalla, etcétera. Entonces, ahí deben trabajar, ¿no? Entonces, eh, salvo que los administrativos, sobre todo, el personal que no es esencial de producción, pues no debería ir a trabajar y es labor de soporte remoto o se van turnando, ¿no? Entonces, en esos casos, el trabajo normal, en segundo lugar, el empleador pudo haber implementado el trabajo remoto,
Obviamente, medidas reforzadas, pues, de seguridad y salud adicionales para que van a trabajar. Cabe la importante precisión. Felizmente el gobierno sacó esta norma de trabajo remoto y ya no se aplica la extrema rigidez del teletrabajo, ¿no? Esta ley de teletrabajo que dice pues, que debe ser un convenio escrito, firmado presentado al ministerio, eh, hay que pagarle al trabajador el uso del wifi del celular, ¿no? de la luz de su casa, en fin, una serie de formalidades. Esto no se aplica en esta situación de emergencia, no solamente en estos 15 días, sino dentro de toda la emergencia declaratoria sanitaria que es de 90 días, se puede usar este sistema de trabajo remoto donde el empleador unilateralmente, sin acuerdo, puede enviar al trabajador a trabajar a su casa, ¿no? Obviamente, si el trabajador no tiene la laptop, la empresa le tiene que dar, ¿no? Ese es el caso uno, ¿no? Segundo, las empresas que no pueden operar. Entonces ahí hay dos grupos de trabajadores. Si no puede operar la empresa, pues hay trabajadores que pueden laborar desde su casa y el sistema de trabajo le permite eso a la empresa. Entonces, a través del sistema remoto se puede ir a trabajar sin problemas. Cabe la posibilidad también que el trabajo remoto no sea conexión por un punto de internet. Puede ser lo que se llama el trabajo a domicilio, que son actividades manuales. Si yo puedo llevar trabajo a mi casa, sobre todo lo que es actividades manuales, y lo puedo trabajar, pues no habría ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores, que es la gran mayoría de trabajadores en el Perú, que no trabaja porque está prohibida su actividad? En segundo lugar, no puede ser teletrabajo, ¿no? Tampoco está enfermo, ciertamente, con el virus. Entonces, en ese grupo de personas, ¿qué hacer? ¿No? No hay una respuesta en las leyes que han salido para esta situación singular, no hay, uno ve las normas, ¿no? Estrictamente no existe algo específico, ¿no? Lo que ha señalado el Ministerio de Trabajo es que no se pueden dar vacaciones y que son licencia con goce de haber compensable, ¿no? Es decir, mañana, cuando retornen, se establecerá un cronograma de recuperación de esos días. Pero ¿qué pasa si el trabajador quiere, pues, no vacación, no licencia con goce? El trabajador quiere vacaciones porque no quiere trabajar Semana Santa ni compensar otros días, ¿no? Ahí pareciera ser que debería permitirse el acuerdo entre las partes. Si las partes están de acuerdo en que no sea licencia compensable, sino vacaciones, o si el empleador realmente, por un tema de flujo y la imposibilidad de recuperar, ¿no? Porque hay actividades donde no se puede compensar, ¿no? Porque es un trabajo continuo y no hay forma de recuperar ni compensar las horas. En esos casos, probablemente debería permitirse las vacaciones impuestas unilateralmente por el empleador, ¿no? También las partes, si la situación está muy complicada, podrían pactar una reducción de sueldo, ¿no? O una suspensión perfecta si el tema está más complicado, ¿no? Finalmente están las poblaciones vulnerables, perdón, podría retroceder una, que sería el grupo 3, ¿no? Que son aquellos trabajadores que, digamos, son de riesgo, pueden estar contagiados, o por último son personas que, población de riesgo que es personas que tienen más de 60 años, o 65, 60, sobre todo si tienen enfermedades respiratorias, ¿no? Son pacientes son trabajadores que podrían, si contraen el virus, pues afectarles seriamente, ¿no? La vida. Entonces, en esos casos sí hay una norma que dice que trabajo remoto, y si no se puede, licencia compensable, ¿no? Ahí sí hay una regulación explícita, ¿no? La siguiente, para ir cerrando la presentación, la siguiente, bueno, el Ministerio de Trabajo ha sacado un comunicado ayer, pues, diciendo, pues, que en este grupo que les comentaba de trabajadores que no pueden hacer teletrabajo, ni tampoco pueden laborar en la empresa, que en este caso concreto no habría vacaciones, sino es compensación de horas, ¿no? Licencia con goce de haber, dice sujeto a compensación, está en la página web del Ministerio de Trabajo, ¿no? Me da la impresión que es una posición que debería evaluarse, porque, digamos, debería darse libertad a las partes, más que una imposición, ¿no? Importante en este tema, el gobierno estaría evaluando un decreto, una norma laboral de situación de emergencia, ¿no? Que allí tendría que establecerse, por ejemplo, ¿no? El tema de este supuesto, ¿no? Y yo aspiraría que el gobierno reflexione y que señale, pues, que las partes decidan, y si no es posible compensar, que el empleador tenga la posibilidad
dar vacaciones, ¿no? Lo importante finalmente es no dejar al trabajador sin remunerarlo, sin retribuirlo. También es posible que el gobierno evalúe, por ejemplo, los casos donde hay extremo daño a la actividad económica, por ejemplo, una suspensión perfecta de labores, ¿no? Es decir, una suspensión sin goce de haberes y libere la CTS, ¿no? Libere la CTS para aquellas personas que están suspendidas laboralmente y, bueno, la CTS en el banco y poder retirar, según dure la suspensión, su CTS, ¿no? En fin, son medidas que el gobierno está evaluando, tal vez hoy día o mañana se pudieran publicar, ojalá, ¿no? Sobre todo para este último supuesto. Como yo comentaba al inicio, pues este tema no es simpático para un empleador y el empleador no tiene una buena imagen, ¿no? Entonces eso ha generado que cualquier tema, reacción de la empresa, pues inmediatamente tenga se pueda viralizar, ¿no? Y generar comentarios en las redes sociales como me imponen vacaciones pese a que no puedo, no puedo salir, ¿no? Estoy en mi casa, entre comillas, vacacionando, ¿no? O aquella empresa, pues, que pues tiene contrato, se vence el contrato a plazo fijo o está a tiempo parcial, labora por horas y no se renueva el contrato, pues es un despido, ¿no? Y hasta se ha visto la posibilidad, es muy probable que dentro de este paquete de medidas laborales que emite el gobierno, es probable que, por ejemplo, Sunafil tenga la posibilidad de visitarte a tu centro de trabajo para validar si es que tú realizas una actividad permitida o no, ¿no? O fiscalizaciones virtuales, te mandan un correo, pues, en fin, a pesar de la situación, digamos, de emergencia, que es la actividad inspectiva de Sunafil no se paralice, ¿no? Eh, ¿Qué se puede venir, no? Bueno, luego a fines de marzo, el primer día de abril, pues hay que retornar a laborar, ¿no? Ojalá que todo esto sirva y pues ya todos podamos trabajar con normalidad. ¿Qué se puede venir, no? Lamentablemente hay empresas que están evaluando seriamente ceses colectivos, ¿no? De hecho, en países que ya nos llevan la delantera en este tema, se han anunciado varios expedientes, varias empresas de cese colectivo, sobre todo de actividades relacionadas con el turismo, la hotelería, ¿no? Restaurantes. También se pueden venir suspensiones sin goce de haberes, ¿no? Hasta por 90 días. La ley permite no pagar a los trabajadores hasta por 90 días, ¿no? Naturalmente, en estos dos casos no se trata de que porque hay la situación de emergencia ya tengo que parar, tengo que probar que hay una relación de causa-efecto, ¿no? En algunos es muy sencillo, ¿no? Muy evidente. En otras habrá que probar, hacer un ejercicio un poco más, mostrar los números, la data, para probar la relación entre la situación y la medida laboral dura, ¿no? Empresas que puedan negociar una reducción de sueldo y comisiones para no cesar ni suspender sin goce, vacaciones forzadas de repente, ¿no? Vacaciones 30 días mientras me reacomodo, no renovar los contratos a plazo fijo, que van a ser los primeros en ser afectados probablemente, ¿no? A la derecha he puesto un grado de dificultad, ¿no? Un segundito nada más podría retroceder, simplemente el grado de dificultad que existe para implementar estas medidas, ¿no? Casi todas son casi inviables políticamente, no veo a una autoridad aprobando un cese colectivo, ¿no? A pesar de que la ley lo dice, es muy poco probable que se implemente porque, digamos, no es popular, ¿no? La última diapositiva, por favor, ahora sí. Al final, la mejor recomendación que les podemos dar, que estamos dando a nuestros clientes, es foco en lo correcto, en lo justo, ¿no? Cómo comunicar que la actuación de la empresa es justa, es correcta, ¿no? Legalmente, de repente puedes mandar de vacaciones, pero si tú obligas, te impones, lo dices en un mail, correo frío, no le explicas por qué, tal vez la reacción sea dura, ¿no? Hoy día no solo hay que valerse los mecanismos legales, sino tratar de parecer, de demostrar, de ser genuinamente justo, correcto, ¿no? Esta es una situación donde exige mucha solidaridad y mucho desprendimiento de mis clásicas facultades del empleador y pensar en modo trabajador, pensar, ¿por qué no?, en modo de que todos queremos pues ya trabajar al 100% desde marzo, ¿no? Desde abril, perdón. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahora doy el pase a Fernando. Bueno, muchas gracias Jorge, Carlos y Diego. Para los que están escuchando, las presentaciones las vamos a compartir y esta conferencia está siendo grabada. Así que ahora vamos a dar paso a las preguntas que hicieron. Hice una selección, muchas de las preguntas ya tuvieron respuestas, así que si aparece una pregunta que ya tuvo respuesta, hacemos la respuesta bien rápida. La primera pregunta es para los tres, para Carlos,
para Diego y para Jorge. ¿Cuánto esperan que dure esta situación y qué pasará luego de la cuarentena? ¿Quién empieza? Vamos, Carlos. ¿Vamos en el mismo orden, Carlos? Sí, Dale. muy brevemente, en términos de la cuarentena, tengo la impresión que social y políticamente hablando, y creo que también epidemiológicamente hablando, la impresión que queda es que no puede, si se amplía, ser por mucho tiempo. O sea, no hay un margen de contención de 30 millones de personas por un tiempo más amplio, todavía con la percepción de fracaso que sería el ampliarla. Yo creo que más allá, en la eventualidad de que fuese de una semana, esto no podría ser viable social, políticamente, porque se desbordaría todo. Esa es la impresión que tengo. Gracias, Carlos. Diego. Sí, lo que puedes ir teniendo es un relajamiento parcial de algunas medidas, ¿no? Ir transitando, quizá ya no hacia una cuarentena, aislamiento obligatorio, social obligatorio como que tenemos ahorita tan dura, sino ir hacia un esquema más flexible como el que tenemos, como el que conversaba Jorge, que tenía en otros países. Ahora, en realidad la pregunta importante, o sea, tienes la pregunta de cuánto va a durar, pero tienes también la pregunta de, bueno, ¿y después qué? Claro. Y no es tan fácil porque epidemiológicamente esto tampoco está tan claro. En la medida en que no tengas una vacuna todavía, vas a tener que tener en realidad un combo de opciones complementarias que yo creo va por 3 lados. Uno es superpotenciar tu sistema de salud, ¿no? Esta es una oportunidad para meterle en serio a un sistema de salud un poco más decente del que tenemos hoy día, complementado con, y esta es la menos popular, pero es la estrategia británica, que es haber expuesto a suficiente cantidad de gente al virus como para tener cierta inmunidad, lo que le dicen el herd immunity, ¿no? Porque podrías también estar pecando en algunos países, de repente acá no tanto, pero en otros países lo que podría estar pecando es, oye, cuando acabe esta cuarentena súper restrictiva y abra la economía de nuevo y abra el movimiento, vamos a regresar al mismo problema, ¿no? Y eso se complementa con la tercera, que es, hay cierto espacio también para que políticamente podamos estar hablando quizá pronto de cuarentenas recurrentes o de repente de manera un poco más flexible, pero que en tanto no tengamos una vacuna, esto podría ser un asunto cíclico. Entonces no es tanto, oye, ok, nos preocupa cuánto va a durar esto, y ahí comparto la apreciación de Carlos, pero no es que pasado los 15 días o los 21 días o lo que extienda, regresamos a la vida normal, ¿no? Más allá de que hay negocios que ya han podido sufrir muchísimo y trabajadores que han podido sufrir muchísimo, el tema epidemiológico nos va a acompañar un rato. ¿Por qué? Hola, yo también creo lo mismo. Aspiraría que el gobierno haga, en el peor de los casos, si el tema todavía no es suficiente, luego de estos 15 días o 13 que quedan, o 14, a entrar a un modelo más europeo, ¿no? De permisibilidad progresiva, ¿no? Y a medida que se van reduciendo la tasa, ¿no? Y la densidad, pues se vaya ampliando el mercado, ¿no? Más de un mes, mi pronóstico es que, digamos, ya las empresas medianas no creo que resistan, ¿no? Muchas gracias a los tres. Para Diego, ¿qué materias primas podrían faltar? ¿Materias primas o insumos? A ver, mira, nosotros estamos viendo de cadenas de importación. La data que estuvimos recogiendo todavía tiene algo de retraso porque la tenemos hasta enero, ¿no? Y ahí, obviamente, lo que nos preocupaba era ver insumos industriales y de consumo, ¿no? De bienes de capital y bienes de consumo. Estuvimos conversando con algunas empresas vinculadas que tienen mucho componente de importación, y lo que nos comentaban es que les estaban empezando a faltar o en stock asuntos que en realidad no te preocupan mucho, porque normalmente lo que tú tienes muy registrado es a tu gran proveedor de bienes de capital, ¿no? A la gran máquina, a la gran pesa, lo que sea que estés usando, pero no te preocupas tanto del que te va a dar pues el convertor o el transistor, o un insumo de repente relativamente chico,
y que con el cierre de China de hace un mes, estos insumos pequeños, desde pues, un plástico chiquito pero súper especializado, ya les había empezado a pegar. En el tema de bienes de consumo regular, ya no tanto para bienes de capital, sino industriales, la preocupación y lo que habías tenido era un desabastecimiento de cadenas globales de algunos equipos celulares, de algunos electrodomésticos, ¿no? Y de cosas también bien vinculadas a la producción china. Mientras China en realidad empieza a agarrar viada, esta preocupación baja, pero nos empezamos a preocupar ahora del resto del mundo. Entonces todavía no tenemos información a febrero o a marzo de cuáles son los oficiales cerradas SUNAT, de qué cosa es lo que está empezando a faltar, pero lo que sí es un mensaje bien importante es que la preocupación de varias empresas, no solamente en el Perú, sino en Estados Unidos, no viene a ser tanto a veces tu proveedor directo, sino la preocupación es o el proveedor de tu proveedor, ¿no? El Tier 2, que a veces no lo tienes registrado, pero también está en China, ¿no? O un proveedor que de repente de un insumo menor de tu producción, que no lo tienes tan registrado, que lo das por sentado y que de pronto va a empezar a faltar. Gracias, Diego. Y una más vinculada, hablaste del tipo de cambio, de lo que viene sucediendo. ¿Qué podría pasar de aquí en adelante? Si tuviera una respuesta segura, eso ya sería millonario. Pero, a ver, ¿qué cosa puedo especular? Si tuviera que apostar, yo diría que la situación económica y de salud va a empeorar en las siguientes semanas más que mejorar. La Fed está tratando de ponerle un montón de plata y un montón de incentivos. Ahorita, mientras estábamos en esta conversación, ha sacado un programa de alivio para pequeñas empresas. Entonces, está tratando de ponerle muchísimo énfasis abriendo la billetera grande. Esto, la verdad, que calma a los mercados por media hora y de ahí volvemos a las andanzas. ¿No? Tú tienes un hipo cada vez que la Fed ha reaccionado en las últimas semanas, pero que te dura unos minutos y de ahí volvemos al tipo de cambio y las presiones financieras regulares. Yo supondría que esto va a permanecer alto y con tendencia al alza las siguientes semanas y que hacia quizá fines del segundo trimestre, comienzos del primer semestre, podríamos ver que regrese a una trayectoria más normal de tipo de cambio. Dicho eso, el BCR tiene espacio, a diferencia de otros países, tiene espacio para contener un poco la subida violenta, si bien yo no creo que si eso se tiene que ir a 4, pues será 4. No creo que sea el caso, pero si fuera, pues la hecatombe se va. El BCR, sin embargo, tiene espacio para ir por lo menos moderando y aguantando que no sea una subida tan rápida como la que ya se ha dado en otros países. Genial, gracias, Diego. Para Jorge, ¿qué medidas se esperan o deberían surgir en el frente laboral? Bueno, lo importante, creo yo, en el frente laboral es darle libertad un poco a las partes, a la empresa, para que asuma, digamos, o tenga la posibilidad de implementar la mejor medida para cada caso, ¿no? No se puede, como se está señalando hasta la fecha, fijar una solución universal, ¿no? Todos los que no pueden trabajar ni en su casa ni en la empresa, suspensión con compensación posterior, obligatorio. Ya bastante tenemos con las obligaciones de restricciones, digamos, de tránsito, ¿no? Creo que las empresas en cada caso deben ponerse de acuerdo con las partes, con el sindicato, con el trabajador, y esa es la solución, ¿no? Si no hay acuerdo, de manera excepcional debe brindarse a las empresas, que también se están cargando aquí gran parte del esfuerzo, ¿no? Porque no están vendiendo y están pagando, ¿no? No tienen ingresos, pero sí tienen gastos. Se le da la posibilidad a las empresas no estamos hablando de dejar de pagar el sueldo, estamos hablando de vacaciones, compensación de horas, acuerdo con los trabajadores, etcétera, ¿no? Creo que el gobierno, ojalá, reflexione y brinde a las partes esa posibilidad, ¿no? Si no brinda a las partes, pues todo el mundo tendrá que dar licencia con goce
estos días y cuando retorne, el trabajador tendrá que recuperar como sea, o si se puede, esos días, ¿no? Ok, gracias Jorge. Y después, ¿cómo se puede controlar o penalizar el teletrabajo que no está siendo efectivo? Bueno, si un trabajador le encargo, debe estar conectado en la red, ¿no? Digamos, todas las condiciones están dadas, ¿no? Es decir, él tiene su laptop o su computadora o la empresa se la dio. Él tiene su conexión de internet o la empresa se la da. Tiene todas las posibilidades para conectarse y trabajar y no lo hace, ¿no? Pues sí se puede penalizar, se le puede amonestar, suspender, mandarle un correo de amonestación por correo electrónico, ¿no? Se le puede suspender inclusive 2 o 3 días, ¿no? En estricto se podía suspender estando teletrabajando en situación de emergencia, ¿qué tal pregunta, no? Me parece que sí, ¿no? Entonces, si no trabaja, está desconectado, ¿no? Le digo que trabaje y pues no responde, responde lento, todo el mundo está trabajando, él produce como 5, todo el mundo produce como 10, sí se le puede sancionar y suspender, ¿no? O por último, cuando regrese, cuando acabe esta situación de emergencia, se le podría aplicar ya la sanción disciplinaria, ¿no? Una amonestación, una suspensión o un despido. Gracias Jorge. Otra pregunta para vos, Jorge. ¿Cómo hacemos para identificar a los trabajadores y que lleguen al trabajo con estas medidas que tomó el gobierno? Y tú hablabas que depende mucho del criterio del policía, si sí o si no. ¿Qué podemos hacer para que Bueno, sea más sí que no? hay 3 cosas, ¿no? Hay temas visibles y no visibles, ¿no? Si yo trabajo en un supermercado conocido y estoy con el uniforme de ese supermercado, ya está, claro, claro, pues, ¿no? Tengo el DNI, tengo mi photochat, probablemente sea suficiente, ¿no? Ni de repente ni le piden los papeles, pero digamos, si no hay una identificación fácil, ¿no? Ni en estado en la mente de la persona que te va a requerir, pues lo que están haciendo las empresas es extender una carta al trabajador, una suerte de salvoconducto empresarial, diciéndole, bueno, usted es tal persona, ¿no? Una carta personal con los datos del trabajador, diciéndole pues qué actividad hace, en la empresa, ¿no? Produzco pues harina, entonces si produzco harina, fideos, estoy en el rubro, soy trabajador tal, mi DNI es esto, y con esa carta, con el logo de la empresa, firmada por el gerente general, el gerente de recursos humanos, más mi DNI, y si hay photochat, ¿no? Si hay photochat sería ideal, si no, bueno, DNI en la carta por lo menos, con eso la autoridad debería permitir el tránsito, ¿no? Porque no hay hoy día el ministro del Interior lo confirmó en la mañana, no existe hoy día una forma que el Estado me dé un salvoconducto. Entonces hoy día el salvoconducto es empresarial. Gracias, Jorge. Otra pregunta para vos, Jorge. ¿Cómo actuar y qué acciones se pueden tomar frente a un trabajador que rechace la medida que propone el empleador? ¿Qué Claro, hacemos? es un tema difícil y hay que tener mucha sensibilidad ahorita, ¿no? No se puede actuar como cualquier situación, dado que es un caso muy peculiar, ¿no? Hay casos donde el trabajador te dice, no quiero ir a trabajar, soy una empresa de alimentos, no quiero ir a trabajar porque tengo riesgo, no quiero contagiarme, estoy más tranquilo en mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque si me traslado, pues, en el transporte público o en la propia empresa, me puedo contagiar, así que yo no trabajo. Es complicado, ¿no? Es complicado porque si hace tiene esa actitud, la empresa la acepta y hay varios, pues nadie vendrá a trabajar. La empresa, si brinda las condiciones de seguridad y salud, en este caso las empresas deben reforzar su sistema de seguridad y salud, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, cuando uno entra a trabajar, viene la temperatura, ¿no? Hay un lavatorio, han puesto lavatorios portátiles, incluso en algunas empresas, ¿no? O con gel, ¿no? Entonces te limpias todo y entras a trabajar. Si refuerzan los sistemas de seguridad y salud y sanidad de la empresa, el trabajador debe estar obligado a laborar, ¿no? Si no trabaja, en estricto, si no hay una situación de riesgo, no es una persona pues, de riesgo, debería trabajar, ¿no? Lo que se le podría despedir, bueno, si falta, dice la ley, si faltan más de 4 días, cabría un despido. Sin embargo, estamos en una situación excepcional, ¿no? Sugeriría una evaluación, ver cada caso, ¿no? Hay trabajadores que son muy buenos, recontra, súper, y de repente están, pues, tienen mucho temor a la enfermedad, ¿no? Y se resisten a algo. Entonces ahí tal vez se podría flexibilizar y no un despido, sino una suspensión de labores, ¿no?
disciplinaria, ¿no? Entonces, lo que les pido nada más a las empresas es tener una dosis adicional de susceptibilidad en esta situación de emergencia. Gracias, Jorge. Diego, una pregunta para ti. ¿Qué cuidados hay que tener a nivel caja y financiamiento, nivel de endeudamiento, refinanciamiento de créditos, pago de impuestos en este momento? Este es difícil, creo que va a depender de cada caso. Hay empresas, ¿no?, que van a ser la minoría, que van a pasar sin mayor complicación este bache, pero la verdad que no van a ser muchas. La mayoría van a tener este doble crunch que comentaba yo, que va por un lado, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, ¿no?, si necesitas trabajadores para producir. En el caso del financiamiento, lo que estás teniendo ahorita en realidad es una demanda por liquidez muy, muy, muy dura. Va a haber que tener, y como decía en mi presentación, va a haber que tener una respuesta concertada de parte del sistema financiero y de parte apoyada por el MEF y la SBS y el gobierno en general. Yo no creo que esto sea, no creo que las medidas que tenemos ahorita sean las que van a quedar. Lo que estás viendo, la experiencia en otros países que están más avanzados que esto, es una política muy fuerte de ayuda a financiamiento para empresas de Estados Unidos. Les comentaba, acaba de pasar una política de compra de deuda privada por parte de la FED muy alta. Esto y Francia ha suspendido contribuciones a su equivalente de salud, ha suspendido pago de impuestos, incluso ha suspendido pago de luz, agua y alquileres. ¿No? Estas son medidas que posiblemente vamos a estar viendo en el futuro, pero mientras tanto la demanda por cash va a ser bien importante. Las empresas lo que tienen que tener ahorita es una estrategia de reprogramación de deudas con su banco, con el banco que trabajen, pensando en realidad en que esto podría durarles, como digo, si son 2 semanas, en verdad estamos en un escenario optimista, y que más bien las medidas van a, de repente, el escenario base debería ser de progresiva flexibilización y normalización de las operaciones en el siguiente mes o quizás 6 semanas. Entonces, consideremos los requisitos de liquidez que tengamos con algún tipo de supuestos de ayuda gubernamental. Yo creo que esto va a llegar, pero consideremos los requisitos de liquidez que tengamos por las siguientes por lo menos 6 semanas. Y si la carga laboral es lo más difícil, yo creo ahí me atengo a los consejos que acaba de dar Jorge. Muchas gracias, Diego. Para Jorge, ¿podemos dar las vacaciones que les debemos ahora? Yo sí creo, hay 2 planos, ¿no? El plano legal y el plano real. Legalmente sí, tú puedes dar vacaciones a los trabajadores, ¿no? Del año pasado tienes 30 días, te doy vacaciones ahorita. Dar 30 días seguidos de vacaciones es legal, ¿no? Dar 15 días de vacaciones en estricto requiere acuerdo. Normalmente es un acuerdo verbal, ¿no? Nadie se hace problemas. El tema es que el tema de las vacaciones ha adquirido tal connotación negativa en las redes sociales, ¿no? Por declaraciones públicas que hizo el Estado hace una semana, que el Estado tiene horror a las vacaciones y a la palabra vacaciones, ¿no? Y claro, si tú le dices a los trabajadores, vete 30 días de vacaciones, 15 días de vacaciones, y claro, eso sale en las redes. Mira, ahí compartí con ustedes una de las varias empresas que han salido, cuyos trabajadores han salido en las redes denunciando que el abuso del empleador de mandarlo de vacaciones enclaustrado en su casa, ¿no? Entonces, yo sí creo que legalmente es viable, pero sugiero conversar hasta donde sea posible con los trabajadores para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Legalmente está de la mano. Hay que manejar el tema comunicacional para hacerle entender al trabajador que es una situación excepcional, ¿no? Además que la ley lo debería permitir. Pero si, digamos, el tema está complicado, lo que se puede hacer es que cuando el trabajador retorne, cuando la situación se normalice, conversar con cada trabajador y decirle, bueno, tiene 2 opciones, ¿no? O estos días se tratan como vacaciones hacia atrás, o 2,
pues son compensables, como sugiere el Ministerio de Trabajo, indicaría el Ministerio de Trabajo, y tales y tales días los compensarás, pues, ¿no? Otra pregunta, ¿y dar vacaciones anticipadas? Si hay complicaciones para dar vacaciones de meses anteriores ya ganadas y que falta salir, más complicado todavía es dar vacaciones adelantadas, ¿no? Que todavía no se ganan, ¿no? Nuevamente, invoco a que lo mejor sería un acuerdo con los trabajadores, verbal por lo menos, no necesita ser un convenio escrito, ¿no? Por lo menos un acuerdo, ¿no? Por WhatsApp o una conversación si hay confianza y ya luego se regulariza, ¿no? En esta situación excepcional, ¿no? Por acuerdo entre las partes sí se podría adelantar vacaciones, ¿no? Ahora, hay empresas complicadísimas que están muy golpeadas, inclusive antes de esta situación de emergencia, que no están operando, ¿no? Y no hay ingresos y no hay viso de solución. Hotelería, restaurantes, transporte, ¿no? Ellos inclusive están evaluando ya suspender los ceses colectivos y en el marco de un cese colectivo o una suspensión, llegar a acuerdos de adelanto de vacaciones para evitar una situación menos gravosa. Eso también podría ser algo que se puede introducir en la conversación para persuadir al trabajador de que esta es la mejor salida o la salida menos dolorosa para la empresa, ¿no? Gracias, Jorge. Otra pregunta más. ¿Los contratos determinados que finalicen durante la cuarentena, qué podemos hacer con eso? ¿Los podemos dar Nuevamente, por... en general hay que distinguir lo legal de la situación excepcional, ¿no? Lo legal, bueno, venció tu contrato, lo siento, ¿no? El 20 de marzo venció tu contrato, no te renuevo, ahí queda, ¿no? Es automática nada más. Yo voy a salir en las redes, trabajador, y voy a decir, me despidieron, ¿no? En plena cuarentena, ¿no? No van a decir, no me renovaron el contrato, van a decir, no, me han despedido en cuarentena, ¿no? Y no puedo conseguir trabajo, ni siquiera puedo cobrar mi liquidación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, y de repente soy paciente de riesgo, peor todavía, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que evaluar bien la situación, conversar con el trabajador, de repente llegar a un acuerdo de no renovación, dándole un bonito, o de repente renovar el contrato, o explicándole las razones, ¿no? Y asegurándole, pues, que si la situación mejora, lo vuelven a recontratar, tendrá derecho de preferencia, hasta se puede pactar eso, ¿no? Un derecho de preferencia de recontratación si la situación vuelve a la normalidad, ¿no? Creo que mucho la empresa, en general, para todo lo que se debe hacer en esta situación de excepción, debe entrar por el lado de la sensibilidad y del lado de la situación excepcional y no actuar como siempre se hace, ¿no? En situaciones normales, ¿no? ¿Y en qué caso se podrá, Jorge, liberar el CTS como medida? Bueno, si hoy día sigue vigente la norma que dice que si tienes más de 4 sueldos, no puedes retirar, solo si tienes más de 4 sueldos en el banco, puedes retirar la CTS. El gobierno tendría que autorizar, ¿no? Que, por ejemplo, aquellos trabajadores cuya empresa no le pueda pagar el sueldo y estén en suspensión de labores pactada o con solicitud de Ministerio de Trabajo de suspensión de labores, porque va a venir una ola de ceses colectivos y suspensión de labores, eso es, digamos, es casi difícil de señalar que no va a venir, ¿no? En esos casos, mientras dura el trámite, mientras la empresa se recupera, una opción interesante es que el trabajador pueda retirar, por ejemplo, un sueldo de CTS por cada mes suspendido, ¿no? Ok, gracias, Jorge. Ya voy con las últimas preguntas. Para Diego, ¿qué podemos esperar del comportamiento de la demanda de lo que no es alimentos conforme vaya superando la crisis? Conforme se vaya superando la crisis, de nuevo, va a depender mucho del tipo de establecimiento del que estemos hablando, del tipo de negocio. Si estamos hablando pues de un cine o eventos, probablemente tengamos que esperar un buen rato antes de que la demanda se reactive. A mí lo que me preocupa es la demanda en el caso de servicios, es más de la mitad del PBI del Perú, y este va a ser el sector, servicios va a ser el sector más golpeado, y servicios además jala pues una cadena logística y de valor enorme.
yo creo que vamos a tener lo más probable en los siguientes meses una caída de producción, como hemos visto quizás pocas veces, justamente por el empuje, la falta de empuje que va a tener el sector servicios. En el caso de otras industrias, yo creo que probablemente se va a empezar a llegar a acuerdos especiales. O sea, pues pensemos, por ejemplo, en el caso de pesca, en el caso de agricultura, en el caso de minería. Lo más probable es que tengamos una progresiva reactivación de estos sectores, sobre todo pues los claves, ¿no? O sea, digamos, no sé, minería, por ejemplo, y esto a su vez va a empujar la demanda que tienen los trabajadores, la demanda contenida que han tenido estos trabajadores durante ese tiempo. ¿No? Si yo necesitaba una nueva licuadora, o tenía que cambiar algo en la casa, o estaba esperando de repente a comprarme algo grande y lo aguanté durante unos 2 meses, 1 mes y medio, lo que puedes tener es una demanda embalsada que se va a ver reflejada no sé, cuando se levante esto en las siguientes semanas. Entonces, sí va a haber algunos sectores que pueden tener un efecto rebote, pero, digamos, sectores como les decía, cine o eventos, no van a tener mucho efecto rebote. Si ya no vi la película esta semana, no es que voy a compensarla viendo 2 películas en 2 meses. Entonces va a tener que ser caso por caso, pero lo que va, a mi juicio, lo que va a ser más interesante es cómo la reactivación progresiva de algunos sectores, en tanto se empieza a flexibilizar estas condiciones, va a traer una mejora de los ingresos de las familias, y eso va a ser lo que va a empezar a jalar la demanda. Mientras no tengamos esto, difícilmente vamos a tener una reactivación fuerte, sobre todo a nivel nacional. Gracias, Diego. Para Jorge, 2 últimas preguntas. ¿Puedo negociar que la gente trabaje Semana Santa para recuperar algo de los días perdidos? Bueno, según la norma, la compensación no ha salido nada, ¿no? Pero si es un día de trabajo habitual en la empresa, ¿no? O si la producción lo requiere, la compensación se puede dar, ¿no? En tantos, tú trabajas hoy día hoy día descansas, hay más o menos 10 días de lunes a viernes no laborados, o si trabajas 6 días son 12 días, y esos 12 días se podrían imputar en cualquier día de trabajo. Si es un día de trabajo esperable, usual, es válido, ¿no? Lo que no puedo hacer es hacerle trabajar en Semana Santa cuando todo está cerrado en la empresa y el único que va a trabajar es él, ¿no? Eso sería evidentemente un acto de hostilidad, no cabría. Ok, genial. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a ir dando cierre a este primer webinar. Agradecerles a Carlos, Diego y Jorge por estar presentes esta mañana, acompañarnos. Y bueno, y como cierre, nosotros desde Vistach, el mensaje que tenemos para darle a los líderes es que este es un momento para no aislarse, es un momento para compartir, es un momento de aprendizaje para todos, es un momento de potenciar la inteligencia colectiva, y también es un momento para estar más con la familia. Así que, como es una frase cliché, pero en toda crisis hay oportunidades. Más allá de resolver los temas con agilidad, también busquemos dónde están las oportunidades y dónde están las lecciones que nos deja esta coyuntura. Así que a todos, muchas gracias. Gracias de nuevo, Jorge. Gracias, Diego. Gracias, Carlos. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias.